Cara a cara, platicando el día de hoy sobre el tema de seguridad, Antonio de Jesús Mendoza Mejía, profesor investigador de la UDG, del Centro Universitario de Tonalá. Antonio, pues es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, lo que comentábamos antes de la pausa comercial. Nosotros como ciudadanos, como habitantes de este país, maravilloso país, por cierto, o sea, ¿dónde estamos? ¿Quiénes en nuestro estado, en nuestro sistema de gobierno, están de nuestro lado, realmente, digamos, por así llamarlo, los buenos? ¿Y quiénes están del otro lado? Están de los malos y trabajan con todos estos intereses que nos comentabas de corrupción y de fácil relación con el crimen organizado y toda esa cantidad de recursos que genera la delincuencia. Los malos en su gran mayoría están en los reclusorios. Y los buenos tienen que estar precisamente en las instituciones de seguridad pública. ¿Pero no están permeando las instituciones? Yo creo que hoy que el Estado le está apostando a la profesionalización de los policías, se encuentran a detectar, o sea, comienza a detectar a los buenos, de lo que son precisamente los policías. La parte ideal de un Estado es precisamente sus policías. Ahí empieza y debe de comenzar la honestidad, exactamente. Pero ¿qué pasa cuando los policías no reportan los servicios? ¿Qué pasa cuando los policías piden el moche? ¿Qué pasa cuando los policías se coluden con la criminalidad? ¿Y qué pasa cuando el ciudadano denuncia y el policía lo pone? ¿Qué genera esto? Desconfianza. Y esa desconfianza, al final de cuentas, permea la inseguridad. ¿Por qué? Porque tú denunciaste de buena fe, pero el policía dijo, Juan Pérez del 380 de la calle X, te puso dedo. Y al final de cuentas acaban con esa familia. Y la primera autoridad con quien precisamente dialogó el ciudadano fue el policía. Por eso los policías, a través del Código Nacional, que es algo de lo bueno que tiene precisamente el sistema, y que tiene que refundarse, es la policía especializada y la policía científica. El gran problema, ¿cuándo comienza la policía especializada y científica? 2016. Mientras que o sea, estamos en una laguna, estamos en una laguna. Una zona oscura donde seguiremos viendo mucho de lo mismo. Exacto. ¿Y a qué le apuesta las policías especializadas? Y la policía científica. A la ética policíaca. ¿Qué significa esto? Estar del lado de los buenos, estar al lado de la ciudadanía, estar al lado del empresario, estar al lado de las religiones y de las propias instituciones. Los hay, ¿no? O sea, porque hemos tenido la oportunidad de conocer grupos de policías que son así como lo estás describiendo, Antonio. Sí los hay, pero tenemos que construir más. Esto no nos puede dejar solamente en decir ya estamos del otro lado. Y los estamos valorando, o sea, por ejemplo, este tipo de policías que sí funcionan, que sí son de los buenos, que trabajan con una ética, con una entrega, con una disciplina personal, lo estamos valorando, les decimos, oye, qué bien que seas así, o estamos pasándolos desapercibidos. Yo creo que es el momento de valorarlos. Los municipios, por ejemplo, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, comienzan a vincularse con los policías de las zonas metropolitanas correspondientes y comienzan a valorar a los buenos policías. Los presidentes de colonos de estos municipios comienzan a dar testimonios de los buenos servicios. Comienzan a dar testimonios del que policía precisamente trabaja. Y no se ocupa un examen de control y confianza para decir es buen policía. Los exámenes de control y confianza solamente son cuestiones de depuraciones, donde no podemos decir que ahí están los malos, ahí estamos los buenos, sino son cuestiones de depuraciones correspondientes que el Estado precisamente a través de su sistema y su ley nacional obliga a conservar la permanencia o a separarse del empleo correspondiente. Pero tampoco no son mucho de confianza. Por ejemplo, en Tonalá, un director operativo, que es el 02 después del 01. O sea, que es el jefe de la policía del municipio. Que es el jefe de la policía, estaba precisamente coludido con la maña. Y Tonalá, estás hablando de zona metropolitana, Exacto. parte de la Gran Guadalajara.
y había aprobado los exámenes de control y confianza. ¿Qué confianza? Y de hoy el nombre se apellida Luna. Ujú. ¿Qué confianza? Cuando un control de confianza aprueba a uno que no tiene la confianza ciudadana. Por eso digo, la mejor confianza es la que da el ciudadano. El testimonio del ciudadano. El testimonio del ciudadano. Es el que dice, gracias. O es el que dice, venga, tome su refresco. Yo admiro a los policías que portan su uniforme, que portan su chaleco y su equipo. Tiempo de calores. Caray, el que se flete con ese uniforme, el que tenga el principio profesional, el que sea parte importante de esa vocación, qué bueno. Pero el que no, que diga adiós a una corporación correspondiente. Hay policías, por ejemplo, en las instituciones de seguridad, que no quieren ser policías. ¿Y luego? Quieren ser gerentes de las comandancias cuando no hay puestos de gerentes. Y al final de cuentas, si no sirven para policía, si no sirven para operativos, ¿para qué quieren ser policías? Instituciones del Estado, Gendarmería, es un buen proyecto. Las gendarmerías son históricas. Uh-huh. ¿Sabes quién la crió, Pablo? Porfirio Díaz. Fíjate. Porfirio Díaz fue el creador de las gendarmerías en el siglo XIX. ¿Cómo operan? Actualmente operan precisamente por cuestiones de reformas constitucionales para fortalecer la seguridad de los estados dentro de la competencia federal al ámbito local. Y para nosotros, así, terrenalmente, ¿qué significa eso, Antonio? La gendarmería es un puesto de inteligencia que tiene el Estado federal. Dependen de la federación. De la federación. Uh-huh. Y dependen precisamente esa gendarmería en dar la tranquilidad a los lugares más recónditos de la población. Es el punto importante. Uh-huh. 5,000 gendarmes en el estado de Jalisco, pues es una fuerza importante. ¿Y dónde están? Fíjate que no tengo la ubicación. ¿Pero dónde se supone que deberían de estar? Ellos deben de estar en las zonas rurales. En la zona rural, o sea, metidos en la sierra, en el campo, en la montaña. Es el concepto que tenía Porfirio Díaz, uh-huh, y que lo creó precisamente al finales del siglo XIX y lo constituyó y lo fortaleció antes de la Revolución de 1910. Ahora, Antonio, la pregunta un poco... Son dos cosas importantes, ¿eh? Pero entonces, ¿sí está haciendo su chamba el Estado, sí está haciendo su chamba el gobierno en el tema de seguridad? ¿O sí se está ocupando del tema? Se está ocupando del tema, pero vuelvo como iniciamos. Necesita gente que conozca de seguridad, uh-huh, y no solamente cuestiones de favores políticos para que hagan de la seguridad un puesto burocrático. El tema no es precisamente en la seguridad en el escritorio. El tema de la seguridad es la operatividad, es la inteligencia, es la reacción, es la mediación, sobre todo esto que es fundamental. ¿Qué posibilidades hay, con tu experiencia, con tu conocimiento, de que se repitan experiencias como la de Iguala? O sea, de que un presidente municipal esté coludido, trabaje para el crimen organizado y sea el cerebro, el ejecutor de la desaparición y la muerte de jóvenes como la de los jóvenes de Ayotzinapa. Yo creo que la parte histórica debe dar el aprendizaje para no volver a cometer este hecho. La parte histórica debe precisamente no apostarle al olvido, sino a la memoria. Uh-huh. Este hecho tan lamentable para todos los mexicanos, pues nos llena a todos de indignación. La protesta, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara el día de ayer, yo calculé cerca de 25,000 estudiantes y profesores, dicen que fueron 19,000, no sé cómo los cuantifican, uh-huh, no sé cuáles eran las mediciones precisamente policíacas, pero las protestas de los estudiantes de licenciatura, de posgrados, profesores, investigadores, preparatorianos, era precisamente la indignación que se siente en esa conciencia social por la muerte precisamente de sus jóvenes. Hoy la quema precisamente del Palacio Municipal de Iguala genera un estado de ingobernabilidad, y al final de cuentas, cuando se genera la ingobernabilidad, se pierde la paz pública y la tranquilidad social. Que si no precisamente se toman riendas en este asunto, al final de cuentas, Pablo,
este va a ser el cáncer social. Uh-huh. Pero puede acabar con todos nosotros, Antonio. Puede acabar con todos nosotros. Por eso, apostarle precisamente a la tranquilidad, a la convivencia social, a la convivencia vecinal es fundamental, y el Estado tiene que soportar precisamente esas estructuras. ¿Y qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Como ciudadanos, trabajar, criticar, reflexionar y proponer. Y nosotros insistimos mucho en que los buenos somos más. ¿Sí somos más los buenos? Yo creo que somos mucho más. Uh-huh. No, el más es solamente un cuantitativo, pero somos mucho más. Mucho más. Pues eso es alentador, ¿no? Eso es alentador, claro. Porque si no, de lo contrario, ¿dónde estaríamos los 100 millones que habitamos este país? Uh-huh. Y que estamos chambeando todos los días, ¿no? Y estamos chambeando todos los días. Tantas personas que nos están escuchando, ¿no? Exacto. Y apostarle también a un proceso fundamental, Pablo, la educación. Uh-huh. Si la educación es transformadora, genera precisamente todo cambio de conducta del ser humano. Y hacemos bien en ocuparnos y preocuparnos de temas como la desaparición de jóvenes. Yo creo que hacemos muy bien. Yo creo que no estamos alejados precisamente de esa situación, porque lo mismo me puede pasar a mí como a ti. Uh-huh. Yo recuerdo cuando al poeta Sicilia le asesinaron a su hijo en Morelos. La indignación precisamente en los tiempos de Felipe Calderón, y al final de cuentas se convirtió en un activista social. Uh-huh. Y hoy precisamente nuestro representante en la Corte Interamericana surgió precisamente de Sicilia, y que fue el anterior ombudsman del DF, no recuerdo el nombre, uh-huh, pero él es el Álvarez y Casa. Álvarez y Casa. Pues Antonio, muchísimas gracias. Antonio Jesús Mendoza Mejía, profesor investigador de la UDG. Esto fue Cara a Cara. Yo soy Pablo Latapí. Gracias.